Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Haré tu voluntad. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor, puedes de su amor al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vidas salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Pues solamente por la gracia de Dios estamos aquí para compartir un mensaje más. Hoy fue casi media o toda la mañana de estar en el oftalmólogo. Me hicieron un estudio que ni me lo sé bien, fluoroangiograma, una cosa así, pero solamente para tener una referencia de qué es lo que me hacen en los ojos. Imagínate cuando te toman una foto por tarde o noche y que se utiliza el flash en la cámara o en el teléfono, porque ya el teléfono de veras que tiene un flash muy fuerte, y normalmente si no estás listo al momento que se activa, literalmente cierra los ojos por la intensidad de la luz del flash. Bueno, algo así es lo que me hacen, porque literalmente fotografían el interior de mi ojo y desde una parte muy cercana. Así es que pues ahora más que nunca traigo las micas oscuras, porque literalmente salí del oftalmólogo. Me recomiendan salir con gafas oscuras, precisamente porque estoy totalmente deslumbrado y sí me cuesta un poquito de trabajo, pero digo, no es ninguna queja ni nada por el estilo. Estoy haciendo esto por la gracia de Dios y para honra y gloria de Dios. Así es que, bueno, solamente quería comentar al respecto. Bien, Marcos capítulo 10, versículos 17 y 18, en la Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar quiero aclarar que no tengo los derechos de autor de la alabanza, porque si no lo digo, luego por eso me bloquean un poquito mis videos. Dice Marcos 10, 17, 18 en la Nueva Traducción Viviente: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Es increíble cuando uno analiza, uno reflexiona algunas partes de la Escritura, todo lo que se puede pensar o discernir alrededor de esto, no solamente en la enseñanza que Jesús nos va a dar,
de que la Biblia no nos va a dar en otras partes, sea el Antiguo Testamento o las cartas paulinas, etcétera, etcétera, sino cómo esto incluso puede llegar en un momento dado hasta ser motivo de controversia, ser motivo de contienda. Y bueno, me decidí a grabar este tema porque recién vi un video muy corto, y hablaba expresamente de este versículo. Y decía el título del mensaje, no voy a decir en qué red social lo vi, pero decía el título del mensaje, Jesús niega su origen divino. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque si bien es cierto que conozco perfectamente la doctrina de uno de los grupos que afirma esto, que Jesús no tiene origen divino, y que de inmediato me imaginé que era parte de ello, ellos piensan que Jesús fue creación de Dios. Y bueno, no intento ni entrar en controversia ni contender con nadie, solamente quiero decirte que Dios es uno y tres a la vez. Es lo que todos, por convicción, por fe y por lo que dice en general, en el contexto general de la Escritura, creemos. Dios tiene su origen divino. Solamente basta ver Colosenses 1, 16 y 17, interpretarlo de la manera adecuada. Basta ver Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11, e interpretarlo de la manera adecuada, y uno se puede dar cuenta. Pero daba a entender este video que precisamente cuando Jesús contesta, ¿quién es? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. De esa manera Él está negando su origen divino o que Él es creación de Dios. Y bueno, quiero decirte y quiero compartir con todos ustedes, aquellos que estén conectados y con los que vayan a ver el video, que algunas veces la confusión sobre lo que la Biblia enseña procede en primera instancia o en una de las instancias en una mala traducción de la Biblia. Si bien es cierto que tenemos la oportunidad, yo mismo llego a utilizar 5 o 6 versiones de la Escritura y a mí me son muy útiles por comprender sobre todo el lenguaje, porque la Reina Valera normalmente trae el lenguaje españolizado, si pudiera decirlo así, y bueno, generalmente es la versión que más se utiliza, aunque últimamente ya algunas otras versiones han ayudado mucho a la comprensión de la Biblia. Pero así como hay muchas versiones que te pueden ayudar, así hay muchas versiones que en un momento dado pueden crear confusión. Y es lo que nosotros tenemos, o no es responsabilidad de cada uno, el precisamente investigar. Eso es escudriñar, literalmente escarbar, estudiar, investigar, leer, reflexionar, etcétera, etcétera. Y entonces, algunas confusiones son creadas por eso, por una mala traducción de algunas escrituras, no voy a mencionar cuáles. Sin embargo, más a menudo la confusión es notemos lo siguiente, es el resultado de descuidados métodos de estudio de la Biblia entre nosotros los creyentes, combinado con la doctrina de falsos maestros, predicadores, evangelistas, escritores que se visten con ropas de verdad. Estos falsos maestros, aún usando traducciones apropiadas, ya sea por ignorancia o intencionalmente, tuercen y distorsionan la palabra de Dios para promover sus propios intereses o apelar a la lógica del mundo. Hay que recordar que la lógica del mundo está muy distante de la lógica de Dios. Por eso la misma Biblia dice, el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y nosotros requerimos, nos es necesario estudiar, reflexionar, escudriñar todas estas cosas, como decían los de Berea, para ver si son ciertas. Y en vez de depender únicamente de otros, para que nos enseñen la palabra de Dios. Eso es de una manera muy clara y sencilla lo que hacían los hermanos en Berea, allá cuando llegó el apóstol Pablo y Silas. Nosotros mismos debemos una y otra vez escudriñar, investigar, estudiar, analizar, reflexionar la Escritura
para convencernos que las cosas son ciertas y como dije antes, tomando como base el ejemplo de aquellos hermanos en Berea y sobre todo, sobre todas las cosas, depender de la guía del Espíritu Santo. Personalmente, y también creo que es en general, una de las cosas que más te enseñan cuando estudias homilética o hermenéutica es que lo primero que tienes que hacer antes de buscar cualquier método, antes de buscar al mejor maestro, al mejor filósofo, al mejor apologético, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es orar. Orar para pedir la dirección del Espíritu Santo, para depender de la guía del Espíritu Santo. Y es seguro que el Espíritu Santo se va a encargar, a pesar de que sea una traducción literalmente, como decimos aquí en México, muy chocolata, o una traducción de acuerdo a los intereses propios. Por eso mencionaba de este grupo religioso, que tampoco voy a decir quién es, pero muchos de ustedes lo conocen, que solamente utilizan su propia Biblia y no admiten y no aceptan ninguna otra escritura. Desde ahí creo que comenzamos mal, pero dije, no es causa de controversia, no quiero contender con nadie. Si hay gentes que lo hagan así, pues adelante, que Dios esté con ellos. Y bueno, regresando, sirva todo esto como una introducción, porque regresando al texto inicial que leímos al inicio, un joven rico que se ufanó de cumplir con todos los mandamientos que Dios mandaba que hacer para heredar vida eterna. Jesús lo cuestiona con una pregunta que iba dirigida a despertar o hacerlo reaccionar sobre un grave problema, y esta es una de las enseñanzas que normalmente es lo que hacía nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. No simplemente el contestar por contestar, sino el hacernos reflexionar, sino el hacernos meditar. Y esto es lo que Él estaba tratando de enseñarnos, o trata de enseñarnos, y que nosotros, más bien que nosotros aprendamos de confiar en nuestras buenas obras e ignorar y olvidar que en nuestra vida hay problemas muy profundos, y uno de ellos es el amor por las riquezas. Mateo, Marcos y Lucas nos presenta a este joven que, además de tener muchas posesiones materiales, tenía también un puesto en el gobierno de la sinagoga de su ciudad. Y quiero aclarar, es otro de los detalles que recordé ahorita, que hablaba acerca de los escritores Mateo, Marcos y Lucas, que en una de las versiones, sobre todo en la Reina Valera, decía, ¿por qué es que la Reina Valera se equivocó? Y ya en otras traducciones, en otra, ya ven que hay la versión Reina Valera 1960 y luego la 1995 y luego la más actualizada, etcétera, etcétera. Y como la Reina Valera es una de las más usadas, en una de esas versiones habla y dice que cambiaron el texto original. En lugar de decir maestro bueno, decía maestro, ¿qué de bueno hay en esto? O sea, el sentido. Y bueno, eso no tiene nada que ver. Si lo cambiaron o no, y que por eso se ha modificado incluso la misma Reina Valera, que es la más reconocida, eso no tenemos ningún problema para verlo. Lo cierto es que en una u otra manera, lo que Jesús trata de enseñarnos va más allá de pensar simplemente si esto u otra cuestión, como es la divinidad de Jesús. En Lucas 18 podemos encontrar que este joven era un principal. Y si era un principal ahí entre los judíos, quiere decir que había tenido una carrera, por llamarlo de alguna forma, una carrera exitosa hasta cierto punto. Un principal allá en aquel tiempo, así lo era Nicodemo, como lo era Jairo también, quienes también buscaron a Jesús. Entonces tenía su preponderancia o su puesto importante este joven rico. Era un joven singular, porque a una corta edad tenía muchas posesiones ganadas, tal vez a través de grandes negocios. Por eso digo que era un hombre exitoso, y además era un importante varón dentro de la sociedad judía de su tiempo, porque ocupaba un cargo generalmente reservado para personajes importantes de la ciudad o villa.
Esto habla bien en ese sentido de este joven. Era un joven próspero, era un joven exitoso, era un joven dedicado, era un joven que realmente había mucho, como muchos jóvenes hoy en día, o muchos varones o mujeres exitosas hoy en día, que han logrado, a lo mejor materialmente hablando, han logrado éxitos, tienen ahora tiendas o tienen ahora negocios que les da lo suficiente para vivir cómodamente, y qué bueno, gloria a Dios por ello, o profesionistas jóvenes o profesionistas ya adultos que su trabajo, su conocimiento, su carrera les han hecho prosperar económicamente de una manera abundante, y gloria a Dios por ello, qué bueno. Pero mira lo que pasó con aquel joven. En su encuentro con Jesús podemos descubrir su manera de concebir la vida espiritual. La primera reacción de este joven cuando encuentra a Jesús es ir a su encuentro y mira, esto es importante, ir a su encuentro y arrodillarse ante Él. Cuando tú te arrodillas ante el Señor Jesús, quiere decir que estás reconociendo su autoridad, quiere decir que tienes respeto y reverencia por quien significa que es Jesús, por quien significa que es Dios. Una y otra ocasión la Biblia habla de que humillarnos ante Dios significa literalmente doblar rodilla delante de Él. Y parece ser que inicialmente, así como el mensaje que próximamente tocaré acerca de Simón el fariseo, que había invitado a su casa a comer, de inicio parece ser que realmente quería disfrutar la presencia del maestro. Pero el joven igual dice que él fue y se arrodilló ante Jesús. Arrodillarse ante Jesús lo hicieron muchos, pero este joven lo hizo con las motivaciones equivocadas. Para él Jesús era un maestro como muchos de los que él tenía. ¿Por qué? Porque el problema con esta actitud radica esencialmente en las palabras que le dirige a Jesús. Le dijo: Maestro bueno. Piensa, o pensemos, reflexionemos, si solo era un maestro, ¿por qué arrodillarse ante él? Si Jesús solo era un maestro bueno, entonces era un mortal como todos, y arrodillarse ante él era una grave equivocación. Pero el joven rico vivía así, acostumbrado a adular con actitudes y palabras a los gobernantes judíos, quienes con esas palabras se hubieran sentido halagados. Pero Jesús en ningún modo, y por eso como retórica le hace esta pregunta que tenía como objetivo central, insisto otra vez, y es la manera de analizar y reflexionar en la Escritura, hacerlo reflexionar sobre lo que él estaba diciendo, sobre lo que él estaba expresando, sobre la profundidad de su corazón, de sus sentimientos, de su mente, de su pensar en cuanto a Jesús, en cuanto a lo que debería significar Jesús para su vida. Y es importante que cada uno de nosotros considere que la reflexión es un principio de enseñanza que con frecuencia utilizó el maestro. Solamente déjame mencionar uno o dos. ¿Recuerdas cuando llevaron los 4 amigos al paralítico y que literalmente no podían entrar porque estaba totalmente llena la casa donde estaba Jesús enseñando, y ellos hicieron lo imposible, hicieron lo costoso, hicieron lo increíble de subir al paralítico por el techo, hicieron un agujero y imagínate nada más, y cuando lo bajan, ¿qué es lo primero que dice Jesús al verlo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero eso es algo para reflexionar. Porque me imagino en la mente de los amigos, qué bueno que sus pecados sean perdonados, pero Señor, venimos para que los sanes de su parálisis. Pero hay que recordar esto. Un principio de la enseñanza la reflexión que debemos hacer en cuanto a los principios de enseñanza que tenemos en la Escritura por parte del Maestro es
precisamente analizar que las cosas no son con la lógica humana, que muchas veces las mismas parábolas que utilizaba Jesús, recuerda, las parábolas eran verdades espirituales con sentido material o viceversa. Entonces, lo que hacen nuestros señores, o la pregunta buscaba también hacerlo razonar sobre la bondad, lo bueno, o la benignidad, tanto la divina como la humana. Si Jesús era simplemente un hombre, como afirmaban en el video, en realidad no era bueno, porque el único bueno es Dios. Esto tiene hasta lógica humana. Así de simple. Por lenguaje, por sintaxis, por sentido común. Me encanta esto. Mucha gente se enoja cuando les digo, es que solamente hay que tener sentido común. Y es lo que Jesús está diciendo. Si Jesús simplemente era un hombre, en realidad no era bueno, porque el único bueno es Dios. Esto tiene totalmente lógica, congruencia a como tú lo veas. Jesús trató con él un tema que nos ayudará mucho a nosotros, porque nos conduce a un tema con el que nosotros cotidianamente estamos batallando, o que simplemente cotidianamente estamos topando con ello, y que a veces por las circunstancias, las situaciones, no nos damos cuenta que ya se hizo algo común, algo natural. Y cuando nos damos cuenta parece ser que nosotros vivimos en una esfera totalmente diferente, y hasta hay argumentos bíblicos para decir, ¿ves? Jesús dice que nosotros no somos de este mundo. Entonces, eso a veces nos hace sentir en una esfera totalmente diferente, pero una esfera superior, pensando que los demás no son capaces, que los demás no son dignos, o que los demás, en fin, una serie de cosas que no es de acuerdo a la realidad. Soy bueno, tengo la suficiente bondad, soy más bueno que los demás. ¿Qué necesito para ser bueno? ¿Es suficiente lo que hago? ¿Viviendo qué clase de bondad puedo llegar al cielo? ¿Qué clase de bondad es la que demanda Cristo para sus seguidores? ¿La calificación de la bondad de los hombres es distinta que la de Dios? Y creo que estas preguntas rondaban la mente del joven y rondan en muchos de nosotros la mente hoy en día. Porque los seres humanos fuimos diseñados con una conciencia que nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que los hombres en general llaman moral o moralidad, y la Escritura la denomina como la presencia de Dios para obrar con bien o para obrar el bien. ¿Cuáles errores se derivan de sentirnos buenos? Este es el verdadero asunto. ¿Cuáles errores se derivan de sentirnos buenos? Primero, creyendo que otros pueden también ser buenos. ¿Qué significa esto? El joven rico tenía una idea de la bondad equivocada. El hombre lleva el pecado con la naturaleza inclinada a la maldad. Solamente un texto, 1 Juan 1:8, y luego el versículo 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Eso es lo que dice ahí. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, y luego el versículo 10. El Espíritu Santo, el hogar y la educación frenan sus apetitos de maldad. Es cierto, es la lucha que Pablo habla en Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el 25. Ahí está la carne, que es el pecado, y está el Espíritu, que es el que nos quiere guiar hacia Dios. Por eso Pablo decía, no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender que verdaderamente somos propensos a la maldad, somos propensos al error, somos propensos a equivocarnos y que en ocasiones, aun con educación y casa paterna, el hombre se vuelve o se muestra malo. Desde esa perspectiva, todos los seres humanos tenemos una inclinación natural a la maldad, porque así es nuestra carne es pecado, y el pecado nos va a llevar
Maldad, cuando hablamos de maldad, hablamos todo lo que no es agradable a Dios. No se trata de hacerlo más grande, mediano, más pequeño o más chiquito o chiquititito, no. Porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y estamos pecando. Y estamos malos. Estamos hablando de cuáles son las consecuencias de creernos buenos o de creer buenos a otros. La tragedia en algunas instituciones que en lugar de proteger a los niños los han dañado y destruido es el mejor ejemplo del grado de iniquidad que puede albergar en un ser humano. El joven rico nos muestra el primer gran equívoco o la primera gran equivocación que había en su vida. Pensar que los hombres pueden ser buenos. Y no es que nadie pueda ser bueno, porque hay hombres que se consagran a Dios y pueden madurar, pero el mismo Pablo habla en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mientras eso llega, nuestra vida va a ser un continuo de error, de equivocación, de error, equivocación. Y hay quienes hoy en día caminamos simplemente porque decimos que ya somos cristianos, que ya oímos, creímos, nos arrepentimos, confesamos y fuimos bautizados, ya estamos en el barco de la salvación y literalmente ya estamos en una esfera diferente. En un sentido sí, pero ¿sabes qué? La lucha no se ha acabado, la lucha es continua y la lucha es hasta el final y es lo que Pablo dice. La perfección se alcanzará hasta el día de Jesucristo, ya sea que entreguemos aquí en nuestro cuerpo en la tierra o el día que venga ya nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero mientras tanto tenemos que seguir batallando con la carne, con el pecado. Y lo más importante es que todos y cada uno de nosotros necesitamos una dependencia total de Dios para no caer en la carne. Por eso, fuera de la presencia de Dios, ningún hombre puede ser bueno. Pensar así es pensar que uno mismo puede ser bueno, cuando la realidad es que nos enfrentamos con la maldad interna de nuestro ser y luego con el mal plantado en el mundo que nos ahoga e intenta y nos tienta a cada instante. Segundo, estamos hablando de lo que produce el sentirnos buenos. Segundo, olvidando que solo Dios es bueno, y esta es una realidad eterna. La pregunta que Cristo le hizo al joven rico fue para hacerle ver que entre los seres humanos la bondad es una virtud muy escasa y en todo caso el único bueno en este mundo es precisamente Dios. Un ejemplo de esto, un ejemplo muy simple, muy sencillo. En Mateo 6:31 el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. En esta vida no hay justicia, o no habrá la justicia que nosotros pensamos encontrar, una justicia perfecta, porque la única justicia perfecta viene de Dios. Por eso el Señor dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. No solamente dijo de buscar el reino de Dios, dijo la justicia, porque la justicia de Dios, esa sí es una justicia verdadera. Esta verdad es muy importante para el humanismo que postula que el hombre puede ser bueno. Esta es una filosofía humana. No, el hombre no puede ser bueno porque vive en la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mira, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y nos muestra que seguimos batallando con la carne. Si bien es cierto que tratamos cada día de que Cristo viva en nosotros, también es cierto que la carne ahí está. Y no me refiero exactamente a la carne, así como estoy tocando ahorita mi cuerpo, no. La carne me refiero a la mente, a los pensamientos, a todo el ser interno que tenemos, a nuestra idiosincrasia, a nuestra experiencia, a nuestra prudencia, a nuestra razonar, a nuestra forma de ser. Eso es lo que nos lleva a veces por caminos diferentes al camino de Dios. Y es el Espíritu Santo que mora en aquellos que han obedecido a Dios, llegando incluso al bautismo. Es ese Espíritu Santo el que nos está redarguyendo constantemente para ir por el camino correcto, por el camino que alaba y glorifica a Dios.
Pero también nosotros podemos alcanzar bondad en nuestra vida si logramos asirnos continuamente de Dios, si permitimos que Dios gobierne nuestra existencia. Entonces, ¿qué crees? Podemos hacer o podemos ser buenos o hacer buenas obras. Efesios 2, 8 y 9 habla que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo Dios aclara la dinámica de esto. Dice, porque somos hechura suya. Una vez que concretamos el plan de salvación en nuestra vida, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, gracias a Dios, gracias a su misericordia, gracias a su compasión, por la gracia de Dios, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego todavía remarca, para que se nos quite ese sentir que tenemos, a veces incluso hasta de superioridad, dice, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Allí está claramente la dinámica. ¿Cómo sigue? ¿Cómo van las manecillas del reloj funcionando para darnos cuenta que lo que hacemos es solamente por la gracia de Dios? Cuando Cristo le dijo eso al joven rico, le estaba diciendo, si me llamas bueno, en realidad me estás llamando Dios. Si soy Dios y que Él lo era, entonces me deberías honrar y adorar y deberías escucharme. El joven rico tenía frente a sí a la fuente de la divinidad, la vida y la bondad misma encarnada en la persona de Jesucristo. Sin embargo, el joven rico, no lo pudo ver. Cuando nos referimos al bien supremo, nos referimos a Dios. No es que Dios sea bueno, sino que Dios es la bondad misma, como el amor. La esencia misma de Dios es el amor. No es que hablemos de lograr tener el amor de Dios, sino que Dios mismo es el amor. En el caso de Jesucristo, era la manifestación clara y contundente de la bondad misma. Mira qué manera de hacernos reflexionar con todo esto que hemos hablado, de lo que dice o lo que quiso decir nuestro Señor. Tercero, creyendo que somos buenos por nuestras buenas obras. Y esto es algo que de verdad muchos de nosotros, especialmente aquellos que en verdad, aquellos en la hermandad, que somos cristianos, que presumimos ser cristianos, como dicen aquí en México, deberíamos bajarle 3 rayitas. Porque de verdad nos conducen por ahí con aires de superioridad que a veces se nos olvida lo que habla Romanos 12:3 o lo que habla Gálatas capítulo 6 versículos 3 al 5. El joven rico argumentó ante Jesús que había cumplido desde joven con sus mandamientos. En Marcos encontramos 6 mandamientos, en tanto que en Lucas y Mateo 5, en su respuesta de haberlo puesto en obra, encontramos un poco de altivez. Eso es lo que nos daña hoy en día a muchos cristianos, la altivez, el sentirnos en un sentido, y tenemos hasta argumentos, y buscamos justificaciones, y es que la Escritura dice esto, que somos esto, sí. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el testimonio que damos? Creyendo los únicos. Literalmente, ya con la misma expresión, lo que estamos haciendo es acepción de personas, y prácticamente ponemos un obstáculo insalvable en muchos que se quieren realmente acercar a Dios. Pero no es Dios, no son sus mandamientos, somos nosotros los que literalmente ponemos la barrera delante de los incrédulos para que no lleguen a Dios. Y sé que a algunos no les va a gustar esto que estoy diciendo, pero esa es la realidad. Son más los obstáculos que ponemos que la ayuda que damos para que lleguen al Señor. Aún así, note esto, aún así Cristo lo amó. Aún así Cristo amó a aquel joven. Lo amó porque tenía una profunda confianza en lo que hacía o en sus buenas acciones. Lo amó porque estaba profundamente equivocado. Recuerda, no he venido a salvar a justos, sino llevar a pecadores al arrepentimiento. No que sea incorrecto cumplir con las exigencias de Dios, pero no es eso lo que salva o da la vida eterna, sino precisamente la bondad infinita de Dios. Esto es lo que debemos de entender.
porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. No significa que no intentemos llevar una vida recta. No significa que tengamos que llevar una vida cumpliendo los mandamientos de Dios. No significa eso. Lo que significa es que muchas veces estamos tan empecinados en nuestra sana doctrina que acabamos como la iglesia en Éfeso, allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia para desenmascarar, para no permitir que los falsos maestros, que los falsos apóstoles lleguen e invadan y todo, y que has trabajado por amor a mi nombre, y etcétera, y etcétera. Y ya hablamos acerca de esto en un mensaje anterior, acerca de que la iglesia de Éfeso, como muchas iglesias hoy en día, estamos tratando de verdades, de cumplirlas, pero ahora ya el Dios se ha vuelto la sana doctrina, se han vuelto las obras. Tienen su propósito la sana doctrina, tienen su propósito las buenas obras, pero el que salva es Jesucristo. El que salva es Dios. Eso es lo que tenemos que analizar, reflexionar y entender. Somos salvos por la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si fuera por lo que nosotros hiciéramos, entonces ya, porque de tal manera amó Dios al que se porta bien, al que sí cumple la tarea, al que sí cumple los mandamientos, al que sí hace lo correcto, al que sí llega los domingos, aunque como he dicho y me he cansado de decirlo y que se enoja hermanos y hermanas y me dicen: ay, hermano, es que usted ¿qué tiene contra el día del Señor? No, ¿cómo voy a tener yo algo contra el día del Señor? Pero nos hemos vuelto cristianos de domingo, porque exaltamos el día domingo, y que pareciera ser que con llegar, y ahora estoy hablando por el día domingo, pero no del día en general. Estoy hablando de las 3 horas del domingo. Y pareciera ser que con 3 horas que tengamos el domingo ya nuestra vida cambia. Una cosa he demandado, buscaré estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su sabiduría. Y la iglesia del primer siglo, ¿qué es lo que hacía? En Hechos 2, 44 y 46, todos los días estaban en el templo, todos los días alababan y glorificaban a Dios, todos los días el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué no podemos entender esto? Pero ese es uno de los problemas. Ya cumplimos el plan de salvación, ya somos buenos. Ya hicimos las buenas obras, ya hicimos la tarea. ¿Sabes qué? Nunca jamás. La tarea no se termina hasta que se termina. Si no, tenemos que regresar a lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, terminaremos hasta el día de Jesucristo. Los seres humanos somos así. A la hora de compararnos con los demás, generalmente exhibimos nuestras buenas obras, nuestra sana doctrina, que solo cumplimos a medias. Esa es la realidad, que no somos como los demás. Ellos sí son malos, nosotros no, porque hacemos esto o aquello, sin reparar que delante de Dios nuestras obras buscando salvación son insuficientes. Por eso era necesario el sacrificio del Cordero perfecto, porque si hubiera sido por nuestras obras, ¿cuántos miles de años se pasó el pueblo de Israel intentando agradar a Dios y una y otra vez cayendo, una y otra vez regresando atrás, una y otra vez equivocándose, una y otra vez volviéndose un pueblo contumaz y rebelde? ¿Qué se necesitaba? Un sacrificio como el de nuestro Señor Jesucristo, para poder tener la oportunidad de la gracia, para poder lograr que nuestra vida verdaderamente pudiera cambiar. Si tan solo entendiésemos esto a la hora de publicar, descalificando y atacando a todos los grupos religiosos, en verdad que las cosas deberían ser diferentes. Número 4 o cuarto, ignorando nuestras grandes debilidades. Cuando el joven rico le dijo a Jesús que había cumplido desde hace mucho tiempo con los mandamientos que le mencionó, pensó que había impactado al Señor y que tendría su aprobación, pero ignoraba que estaba ante el mismo Dios que todo lo sabe. Le dijo que le faltaba algo para sentirse bueno. Eso fue la respuesta de Jesús: deshacerse de todas sus posesiones para entonces sentirse bueno. El problema no eran sus riquezas, sino su amor a ellas y su apego a los bienes materiales. Y esto es algo. Yo personalmente llevo 30 y tantos años de ser cristiano. He ministrado por la gracia de Dios más de 20. Pero una y otra vez
he tratado de regresar y ha habido lapsos en que he regresado al trabajo secular. Y cuando regreso al trabajo secular y empiezo a ganar, porque por la gracia de Dios he estado siempre a nivel gerencial y me ha ido muy bien. Pero ¿sabes qué ocurre? Que en ese momento Dios pasa a segundo plano. Y mucha gente hoy en día está haciendo eso. Gloria a Dios porque triunfen económicamente hablando. Gloria a Dios porque tengan los mejores negocios. Gloria a Dios porque sus negocios sean prósperos, porque sus trabajos sean increíbles. Pero no es Dios el primer lugar en su vida. Y muchos de nosotros vamos a tener que pagar este precio. Si en realidad quería saber si era bueno regalar sus posesiones a los desválidos, sería la manifestación contundente de que en verdad estaba buscando agradar a Dios. Se cuenta que un día, y esto ya es con lo que quiero terminar, porque esta es una verdad que no queremos ver, una verdad que no más queremos escuchar. Y cuando generalmente mencionamos, algunos de nosotros, ese apego a las riquezas materiales, en verdad decimos, bueno, pues es que usted es fracasado, usted es frustrado, usted es mediocre, usted no tiene una buena posición económica, por eso habla así. Tal vez, y es la conciencia, y es el sentir de cada uno. Se cuenta que un día se encontraron la verdad vestida de manera sencilla y la mentira quien vestía ropas ostentosas. La mentira dijo, es un día soleado, significa que será un excelente día. La verdad, primero percatándose que el día era soleado, contestó, sí, será un excelente día. La mentira dijo entonces, ¿te has dado cuenta que tenemos un hermoso lago? La verdad, viendo primero el lago, contestó, sí, realmente es un hermoso lago. Así cada cosa que decía la mentira, primero la verdad constataba. La mentira tocando el agua dijo, deliciosa, ven, disfrutemos del lago. La verdad tocó el agua y se convenció de que el agua realmente era deliciosa. En un instante de descuido, la mentira salió del agua, se vistió con la ropa de la verdad y se marchó feliz. Por su parte, la verdad salió del agua y se avergonzó de vestir con ropa de mentiras y se fue desnuda. Y hasta el día de hoy, la gente mira la mentira, aunque su ropa sea de verdad, y que esa ropa de verdad sea un engaño. Y desprecia la verdad, porque ¿sabes qué? Esta viene desnuda. Y no nos gusta. No nos gusta. Por eso Pablo dice a Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos de tontos. Entendamos que la gracia de Dios obra cuando somos capaces de ver que en nuestra vida debemos depender total y absolutamente de Dios. Debemos depender total y absolutamente de nuestro Señor Jesucristo. Recordar que Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer con él, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y finalmente, para aquellos que seguimos o que tenemos actitudes como el joven rico, termino con esta reflexión. Y esto es una reflexión personal de cada uno. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Esto es lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 12 versículo 3 y lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Pero además, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta.
Gálatas capítulo 6, versículo 3 al 5, y lo leí en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién es bueno? Solo nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos hacer cosas buenas? Sí, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te llene de bendiciones.